el cambio de el yoga que se enseña en la India y el que se practica aquí en Occidente, claro, ¿cómo es ese cambio? Bueno, esto da para un podcast entero. No, pero yo estoy muy acostumbrada a que en una clase de yoga tu profesor te enseñe, te explique cómo hacer la postura, te razone, te enseñe a hacerlo a ti. Y hacerlo para aplicarlo bien y adaptado también un poco a tu cuerpo y a lo que tú eres, ¿no? A mí me sorprendió mucho también y me sorprende mucho que en las clases de yoga aquí el profesor simplemente pues hace la clase, ¿no? Y los demás van como copiando lo que va pasando en el momento. Que volvemos a lo mismo, nunca diré que algo está mal ni que algo está bien, hablo sobre mi experiencia y ya está. Pero, claro, lo veo muy diferente, porque al final yo he ido a clase y yo he aprendido, y al final lo que tú haces de pasarlo por el cuerpo es lo que tú haces en tu autopráctica. Entonces... El interiorizarlo, ¿no? Claro, por así decirlo. Claro, vale. Pero yo cuando iba a clase iba como a aprender a ejecutar, a aprender a llevarlo a cabo, a aprender a yo ser la persona que luego lo llevara a mi práctica personal, poder yo implementarlo en mi día a día y que al final, siempre dicen, ¿no? El maestro es aquel que saca al maestro en ti. ¿Ah? Qué buena frase. Entonces, aquella persona que te enseña a ser tu propio maestro, aquella persona que te traspasa el conocimiento, porque el conocimiento no es de nadie, o sea, esto no se puede comprar el conocimiento, porque el conocimiento es para todos y es de todos. Esa persona te enseña a ti a aplicar estas cosas y a poder llevarlo a tu día a día. Uh-huh. Y como habíamos comentado, el camino que elegiste fue el del yoga Iyengar. Entonces, mi pregunta genuinamente sería, ¿por qué el yoga Iyengar? ¿Qué características o matices tiene en cuanto a otros tipos de yoga? ¿Y por qué lo tomaste como camino a seguir? Hay diferentes razones por las que yo practico yoga Iyengar, ¿vale? La primera de todas es que cuando yo descubrí y cuando empecé a practicar Iyengar, empecé a sentir en mí a asentar un poco lo que yo había leído en los textos también. Empecé a notar los beneficios, empecé a tomar esa conciencia en la postura, a encontrar ese camino que se habla en los textos del yoga, ¿no? Y ahí seguí. Y ahí es donde empecé a investigar un poco más, ¿no? Creo que si tú te quieres aplicar a algo, tienes que conocer la raíz. Tienes que conocer de dónde viene, tienes que ir al yug, ¿no? A la base, a la semilla, al bija, a todo eso de dónde viene todo esto, ¿no? Mi profesora siempre decía que si tú tienes un maestro, hazle preguntas, o sea, tienes que hacerle muchas preguntas. Y leí mucho sobre Iyengar, leí sobre su autobiografía, fui a personas que habían estado con él, escuché. Y empecé a conocer su historia. Y de ahí también empecé a entender la práctica. ¿Por qué era así la práctica? ¿Por qué había desarrollado ese método? ¿Por qué? Y ahí me fui enamorando. Fue ya una cosa bueno, y ahí estoy, ¿no? Aún siguiendo aprendiendo y aún descubriendo, pero bueno, sí, me gusta. Y creo que tiene una coherencia. Claro, para los que nos estén escuchando o viendo... tampoco, o sea, no se me ocurre decírtelo, pero claro, ¿qué es lo que caracteriza el yoga Iyengar del yoga, por así decirlo, estándar? Bueno, el yoga Iyengar se basa mucho en la alineación, trabaja en la alineación en las posturas, sobre todo, luego también hacen pranayama, se trabajan otras técnicas de respiración, así en gran escala y para que lo entendáis. Trabaja mucho en alinear el cuerpo. En hacer el asana bien alineada. Los chakras quizás también un poco. Bueno, no entra tanto en chakras, no es tanto a nivel de chakras y energías, sino más, al final lo que tú haces, lo que tú consigues trabajando con la alineación de tu cuerpo es poder tener tu conciencia puesta totalmente en una sola cosa, que es la alineación. La meditación al final es conseguir tener la mente en una sola cosa. Nuestra mente está siempre, ¿no? Por aquí, por allá, volando, etc. Es tan difícil como poder concentrarse en una sola cosa. Eso también nos recordará al mindfulness, ¿no? Mindfulness es lo mismo, ¿no? Es como poder concentrarte en aquello que estás haciendo en este momento. En el yoga Iyengar, con el asana, con la postura, consigues poder concentrarte solo en eso. Entonces todo lo demás se olvida. Y así vas educando a tu mente
a que luego puedas desarrollar esa capacidad en otras cosas también. Entonces te vas haciendo como más, digámosle, fuerte mentalmente, no sé si llamarlo fuerte mentalmente, sino como desarrollando esa capacidad simplemente, de poder estar concentrado en una sola cosa, de tener un conocimiento del cuerpo, de tomar conciencia en la acción, que eso también es muy importante, las acciones con conciencia, ¿no? Acción por acción o acción consciente. ¿Actúas desde la mente o actúas desde la conciencia, ¿no? Todas estas preguntas surgen dentro de una práctica, entonces va mucho más allá que poder hacer una postura donde, como decíamos en el circo, te pones los pies encima de la cabeza y ya está, ¿no?